el propósito de ver que el crecimiento económico no es lo mismo que el desarrollo económico y no es lo mismo que la prosperidad económica. Hemos podido identificar dentro de lo que significa prosperidad económica todos aquellos causales que algunos países lo tomaron como a favor o como en contra. A favor porque uno de ellos o varios de estos elementos que aquí se citan van a conducir positivamente a una prosperidad alta para un país, por ejemplo, que sean desarrollados o en algún caso que sean emergentes. Ustedes recuerdan, y ya conversé con algunos de ustedes sobre los proyectos de investigación, el último capítulo que debían presentarme justamente hacía mención a este tema. ¿Por qué algunos países se los denomina desarrollados? ¿Por qué algunos países se los denomina en vías de desarrollo? ¿Por qué algunos otros países se los llama emergentes? Y aquí están pues las respuestas. Algunos porque, a ver, vamos a ir paulatinamente viendo, es porque algunos tienen un alto y constantemente un PIB alto. ¿Es un determinante, un condicionante para alcanzar la prosperidad? Pues sí. Algunos países, por ejemplo China, tiene tasas de crecimiento prolongadamente altas, inclusive en periodos de pandemia. ¿El sistema económico también es un determinante de la prosperidad económica? Pues sí. Los sistemas que pueden denominarse hoy en día socialistas o capitalistas o economías mixtas, pues nos ha mostrado la evidencia empírica que sí, realmente es un causante de la prosperidad. De esto hemos tenido algunas lecturas que nos han complementado la idea, nos han complementado. Chicos, ¿me están escuchando bien? Por si acaso, solo confírmenme si me escuchan bien. Sí, Lisa, se le escucha bien. Ah, ya, perfecto, gracias. Pensé en algún momento que mi audio se había ido. Gracias. Bueno, les decía que sobre esto habíamos tenido algunas lecturas que nos ayudan a entender por qué algunos países que son capitalistas han podido prosperar, otros que han utilizado capitalismo no se ha adecuado a su realidad y han sido simplemente economías dependientes, no han podido prosperar, y otros que han buscado otras opciones como el socialismo. Las crisis económicas también son un condicionante para la prosperidad. Algunos países, lastimosamente, de un escenario crítico pasan a otro recurrentemente y esto impide, claramente impide que los países puedan prosperar. Y sobre crisis económicas, bueno, hay varios ejemplos que en algún momento ya los hemos tomado, que tienen un tiempo de duración tan largos que es difícil para algunas economías recuperarse rápidamente. Aspectos geopolíticos, esos intereses geográficos que pueden tener algunos gobiernos o entes políticos por ciertas regiones. Claramente estamos viendo el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Es un tema geopolítico que va a tener una repercusión sin duda en sus indicadores de crecimiento, de estabilidad y también de desarrollo económico, sin duda. Pese a que Rusia, por ejemplo, ha sido una economía que se ha destacado por ser
una economía inicialmente desarrollada porque pertenecía a la Unión Soviética, pero después con la disolución de los países soviéticos, Rusia formó, pues, se fue armando independientemente, pero ha buscado siempre regiones para mantener su poder geográfico latente y sin intervención de otras economías que amenazan, o por lo menos Rusia se siente amenazada por otros países que intentan acaparar el territorio que ocupa Rusia o que tiene desacuerdos geopolíticos con Ucrania, por ejemplo. Los gobiernos son causantes de la prosperidad económica, sin duda. Algunos gobiernos que son, y voy a poner el caso de Bolivia, en la década de los 80, pues aquí nos está, hay mucho material todavía para poder analizar, ya es un tema de tiempo y de capacidad también, ¿no? No podemos abarcar tanto en tan poco tiempo, pero el caso de Bolivia en la década de los 80 es un caso ejemplar que nos permite ver cómo la hiperinflación ha sido causada por un gobierno débil que ha accedido fácilmente a presiones sociales y ha tratado de contentar a todos, y al final las consecuencias han sido catastróficas para Bolivia. Hay otros países que sin duda también tienen rastros, vestigios y todavía continúan caracterizándose por gobiernos tremendamente corruptos que dañan esa imagen pública y que sin duda debilita la estructura política y trasciende a los sectores sociales, por supuesto, y al ámbito económico. Y por supuesto, que repercute en poder alcanzar, uno, estabilidad, transmitir garantías al resto de los países de ser países que más bien pueden garantizar estabilidad o atraer inversión. No, más bien la ahuyentan, porque los gobiernos no transmiten esa seguridad. Y lógicamente esto va causando rezagos en el ámbito de prosperidad. Perú es uno de los ejemplos de esto, ¿no? Perú, un país realmente con mucho potencial que sobresale dentro de las economías latinoamericanas, pero tiene ese rezago en términos de gobiernos, ¿no? Que consecutivamente han sido acusados por altos niveles de corrupción. La trampa fiscal. La trampa fiscal significa constantes déficits fiscales que pueda tener un país. Puede, puede conllevar a una falta de prosperidad económica. Por supuesto que sí, porque los déficits fiscales significa altos gastos en relación a los ingresos. ¿Pero gastas en qué? Bueno, puedes gastar en distintos, por ejemplo, en bienes públicos, ¿no? Pero eso significa que los ingresos para solventar esos gastos tienen que salir de algún lado, y muchas veces es a costa de deuda. Y esto, por supuesto, que debilita a un país y puede ser un condicionante de la falta de prosperidad de una nación. Aspectos geográficos. La geografía es una razón de por qué los países no alcanzan la prosperidad. En algunos casos sí. Algunos países son tremendamente ricos
en recursos naturales, pero ojo, que no garantiza, ¿no?, que un país sea próspero. El hecho de que no tengas recursos naturales no implica que no puedas alcanzar la prosperidad. O sea, no generalizo, por eso hay situaciones muy peculiares, muy específicas, de que hay países que no tienen abundancia en recursos naturales, pero sí son prósperos. El caso de Japón es uno de ellos. Tiene un territorio bastante pequeño para empezar y tiene muy pocos recursos naturales. Principalmente su economía está enfocada en el sector terciario, servicios, y esto eh, lo ha direccionado a ser un país próspero. Pero lógicamente aquí hay otros elementos que podrían conjugarse, que no solamente es el aspecto geográfico, que podría conjugarse, como es en el caso de Japón, con aspectos culturales, la alta disciplina que se tiene y constancia en realizar ciertas actividades, por ejemplo, educación, eh, pues se adhiere a otros elementos para entender el nivel de prosperidad de Japón. Y así podemos poner muchos otros ejemplos. El comercio. Hoy día vamos a hablar del comercio mucho más a fondo. El comercio, que lo habíamos dejado como un punto latente, no ha sido introducido hasta ahora. Bueno, porque los modelos que hemos visto no lo han permitido, pero ya hoy día vamos a ver la importancia del comercio para o como un elemento para generar prosperidad. Muchos economistas, inclusive desde el periodo mercantilista, nos han hablado del comercio como uno de los elementos claves para cualquier país, que potencialmente esto puede generar no solamente crecimiento, sino puede generar desarrollo económico y puede ser el causante del nivel de prosperidad o falta de prosperidad también de un país. Enseguida voy a ahondar este tema, ya porque hoy día nuestro punto central en realidad es hablar del comercio internacional. El ahorro es otro de los elementos importantes, pese a que Keynes nos decía que el ahorro en realidad no es el que nos va a generar la prosperidad económica, sino más bien va a ser el consumo, por ejemplo, el consumo, el gasto del gobierno, el hecho de gastar va a generar que la demanda agregada aumente y esto genera crecimiento y potencialmente desarrollo. ¿Y el ahorro qué pasa bajo la visión keynesiana? Pues el ahorro no, porque no estimula la economía, ¿no? Más bien quita esos recursos para gastar, queda guardado el dinero. Pero existe la contraparte. Si no se ahorra, entonces, ¿cómo podemos enfrentar periodos críticos? ¿Con qué dinero? ¿Con endeudamiento? No, tendría que ser realmente con el ahorro eh, para evitar atascarnos en niveles de pobreza y revertir este entrampamiento. Aspectos culturales. Muchos pensadores dedicados a entender cuáles son los causales de la prosperidad de un país nos exponen la idea de que el aspecto, los rasgos culturales, incluidos los rasgos a estos religiosos, van a condicionarnos a que los países prosperen. Y el ejemplo que estaba poniendo hace un momento era el de Japón. Pero así como podemos hablar de muchos países asiáticos que tienen sin duda una disciplina, una metodicidad para llevar a cabo sus actividades,
la contraparte, digamos que sería Latinoamérica, que en general se caracteriza por ser economías con rasgos culturales más desorganizados, poca disciplina, y que podría ser una de las razones de por qué en general los países latinoamericanos no tienden a sobresalir como economías industrializadas. El avance tecnológico. Es cierto que con el tema de la globalización, todos los países están utilizando tecnología prácticamente similar, o que los países tienen acceso o tienen la posibilidad de acceder a tecnología. Pero una cosa es utilizar la tecnología y otra cosa es crearla. Muchos países que en tendencias son industrializados tienen a su alcance esa capacidad para generar ese salto, ese avance tecnológico. Y no solamente es crear, sino que también utilizan a un menor precio, a un menor costo, en relación a aquellas economías que tienen que ser dependientes, están supeditadas a la creación e innovación de los más grandes, y lo único que hacen es pues utilizar esa tecnología ya creada en otros países y adaptarla a su medio. Sin embargo, esto no del todo es posible porque la capacidad de acceder a esa tecnología no siempre es igual y en las mismas condiciones. Por eso, como que la riqueza llama a más riqueza, ¿no? Los países que son prósperos de por sí tienen la capacidad de ser creativos, crear, innovar y al mismo tiempo utilizar esa tecnología a un menor costo que puedan hacerlos economías que no han creado absolutamente nada. Los recursos naturales, perdón, hay alguien que está levantando la mano, no sé si hay alguna pregunta, creo que sí, ¿no? A ver, déjenme ver. Fabricio, no puedo grabar las clases, no sé por qué, mando la solicitud en cada registro que hago, pero no me dan respuesta, entonces no puedo grabar la clase, no puedo grabarla, mil disculpas. Bien, decía que los recursos naturales pueden ser uno de los condicionantes para generar prosperidad, pero ¿será que todos los países puedan tener las mismas condiciones para esto? Digamos que tienen a su disposición los recursos naturales, pero no todos aprovechan en la misma magnitud. Aquí hay una brecha bastante grande, por ejemplo, entre países árabes que son y forman parte de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, tienen un nivel de prosperidad tan distinto a otras economías que tienen recursos naturales similares. El petróleo, principalmente productores de petróleo. Contrastemos estos países árabes con Venezuela. Está a su disposición los recursos naturales, son ricos en estos recursos naturales, pero su nivel de prosperidad es distinto porque las condiciones que se han dado para ellos son claramente distintas. Entonces, no podemos, en este caso, concluir que por falta de recursos, estos países no son prósperos en la misma magnitud, porque están partiendo de recursos naturales similares, pero las condiciones, otras condiciones, son los que van a marcar la diferencia. Bien, ahora sí es, como les dije, necesario profundizar el comercio. Entonces, de este tema es el que quiero profundizar hoy día. Quiero empezar con esta frase, a ver, la voy a ampliar para que la analicemos un poquito. La riqueza de un país se centra en la acumulación de metales preciosos,
industrialización, comercialización. Bueno, este es un enfoque del mercantilismo. Sabemos que el mercantilismo es una doctrina económica que ha propulsado el surgimiento de la economía como ciencia. Pero claramente, o sea, el mensaje que quiero transmitirles es que desde esta doctrina económica es que surge esa propuesta, ¿no? Los países pueden generar riqueza si producen y si comercian con los productos que producen. Y esa idea la tenían muy clara los mercantilistas. Pues sin duda, aquí hay una relación de mercados. Los mercados no solamente son los mercados locales o los mercados regionales. La idea es buscar la mayor cantidad de mercados y esos mercados están traspasando fronteras. Buscar mercados a nivel internacional, pero para esto se requiere tener esos mecanismos que me conecten con los demás países. Y una manera de conectarse es a través del dinero. Y sabemos que, que el dinero tiene distintas funciones y una de las funciones es que tiene una unidad de cuenta, ¿no? Porque los productos dentro de una economía estarán, tendrán un precio fijado en una moneda, pero esa moneda no es la misma en un país que en otro. Entonces, lo importante aquí es determinar cómo hacemos para unificar el dinero entre economías. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí están las imágenes de dos grandes pensadores económicos, Adam Smith y David Ricardo. Los menciono porque con ellos se van a formar las bases del comercio internacional. Adam Smith, un pensador económico ya reconocido por ustedes, es el padre de la economía, nos deja un concepto bastante útil, que es la ventaja absoluta. La ventaja absoluta consiste en producir aquellos bienes que tienen un bajo costo de producción. Por ejemplo, en esta tablita estamos viendo que los productos que van a producir esta economía, por ejemplo, va a ser el producto T y el producto I, porque entre ellos hay un bajo costo de producción. O el producto B y el producto P, que entre distintas combinaciones me lleva a entender que hay un menor costo de producción. ¿Qué buscamos en economía? Ya sea desde el ámbito macro o microeconómico, buscamos la eficiencia. Eso significa que debemos plenamente emplear los recursos y utilizar lo poco que tenemos de la forma más eficientemente posible. Y es el hecho de que no se produzcan todos los productos que se quieran o se necesitan, sino más bien buscar la manera de producir aquellos bienes que te resultan más baratos o de menor costo. Y esos productos hay que producir la máxima cantidad. ¿A través de qué? De los mercados libres. Adam Smith fomenta el libre intercambio, mientras mayor sea la posibilidad de intercambiar productos, de comerciar, es lo mejor que le puede pasar a una economía. Sin embargo, el comercio es parte fundamental de todo esto. Por esa razón, aquí está uno de los seguidores a esta escuela, que es David Ricardo. David Ricardo
propone otro concepto que se llama la ventaja comparativa. La ventaja comparativa, un término basado en la ventaja absoluta, consiste en comerciar aquellos productos de los cuales tengas ventaja absoluta. Es decir, vas a comerciar con aquellos productos que sean más baratos producir y vas a importar aquellos productos que te resulten más caros producir internamente. De esta manera se genera el comercio. Por esto, por esta propuesta de la ventaja comparativa, es que David Ricardo ha sido consolidado como el padre del comercio internacional. Sobre estas bases aparece Michael Porter. Me imagino que han escuchado de este economista en el ámbito administrativo. Michael Porter nos habla de la ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva está en buscar la manera de reducir los costos para aumentar la producción. Si reducimos los costos de producción, la oferta aumentaría. Entonces, a toda costa, cualquier empresa y economía debe buscar un abaratamiento en los costos de producción. Por eso Porter se basa en David Ricardo y se basa en Adam Smith de que si producimos aquellos bienes donde tenemos un recurso que sea abundante o tenemos un recurso que sea más barato producirlo, es ya un mecanismo para ser competitivos. Y la competitividad está en el precio. Si podemos ofrecer a un precio más bajo, tanto en nuestra región como en el resto de los países, ya habríamos ganado una gran cantidad de mercado. En todo hemos visto que el precio es uno de los elementos que nos ayuda a tomar decisiones. Y mucho más conociendo que estamos en un mundo globalizado donde los mercados están muy llenos, ya cada vez hay que ser más creativo, más innovador para entrar a un mercado. La base es el precio, ¿no? El precio. Y después sobre eso ir innovando, apostar a la innovación y a la especialización de los recursos. Ahora, con estas bases que acabamos de mencionar, vamos a hablar de la balanza de pagos. La balanza de pagos, al igual que las cuentas nacionales, es un instrumento que nos permite registrar las transacciones de los residentes de un país con el resto del mundo. Todo lo que significa comerciar o transar con otros países saliendo de nuestras fronteras debe ser registrado en este instrumento que se llama la balanza de pagos. Bueno, aquí está un concepto, digamos, un poco más sofisticado. La balanza de pagos de un país es el resumen de todas sus transacciones económicas con el resto del mundo. Registra todos los ingresos de divisas del país, así como todos sus egresos ante un año determinado, ¿no? En determinado periodo también. ¿Cuál es el propósito, cuál es el objetivo de la balanza de pagos? Informar al gobierno y a la población sobre la posición internacional del país y ayudar a formular políticas monetarias, fiscales y comerciales. Bien, la balanza de pagos entonces es un instrumento que te va a permitir no solamente saber cuánto se está transando en el país en relación con los demás países, sino que también te sirve para la toma de decisiones. El hecho de tomar una
decisión en el ámbito macroeconómico implica pues utilizar las herramientas ya sean monetarias, fiscales, y aquí le deberíamos añadir cambiarias también, cambiarias, ¿no? Porque es como que todo está complementado uno con otro. Y voy a poner después el ejemplo del famoso 21060, que enseguida lo vamos a ver. Bueno, aquí está la forma de que entendamos la composición de la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene dos cuentas, una la cuenta capital y la otra la cuenta corriente. En la cuenta capital, en esencia, es donde se registran todas las transacciones de índole financiero del país con el resto del mundo. En cambio, la cuenta corriente es principalmente aquella cuenta donde se registran las transacciones en bienes y servicios. Por ejemplo, está la balanza de donaciones, donde se registran las remesas y donaciones de índole público y privado. Luego están las transacciones de servicios, como por ejemplo el turismo. Y están las transacciones de bienes. En realidad, el comercio de productos. Y las transacciones de bienes es aquí donde salta el saldo comercial, que en algún momento lo hemos abordado, o también las exportaciones netas. Ustedes recuerdan que las exportaciones netas es un componente de la ecuación de la demanda agregada. Pues estas exportaciones netas se registran en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Cuando el saldo comercial es positivo, significa que las exportaciones superan a las importaciones. Es lo mejor que le puede suceder, digamos, a un país en términos de estabilidad económica y además de inducir al desarrollo económico. Cuando tenemos un saldo comercial positivo, significa que las exportaciones están superando a las importaciones o que las exportaciones netas son mayores a cero. ¿Esto es positivo? Por supuesto, porque eso significa que están entrando ingresos al país. Y mientras más mercados tengas, pues lógicamente que tu saldo comercial se potencia. Lo ideal es buscar nuevos mercados y para eso es importante detectar los socios comerciales y los acuerdos comerciales. Hemos hablado en algún momento en nuestros proyectos de investigación, habíamos dicho, identificaremos qué exporta el país que estamos estudiando. Identificaremos cuáles son los productos que importa y cuál es el saldo comercial. Además de esto, es ver quiénes son los principales comerciales. Generalmente los principales socios son con los cuales compartes ciertos lineamientos políticos, económicos. Por ejemplo, economías socialistas tienden a comerciar con economías socialistas, ¿no? Y poco se abren a otro tipo de sistemas económicos. O inclusive los países socialistas tienden a tener un menor comercio en sí, porque buscan, tratan de fomentar la producción interna y buscar el autoabastecimiento. Esto por un tema más ideológico que por otra razón. Ahora, los acuerdos comerciales se puede ver como una estrategia. Mientras existan acuerdos comerciales, mercados comunes que puedan tener algún tipo de beneficio o moneda común, va a beneficiar en términos de transacciones. Por ejemplo, pagos de impuestos más bajos o se omiten los impuestos en
en estos tratados comerciales con el fin de agilizar los trámites comerciales, agilizar las transacciones y generar y potenciar las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Algunos de los acuerdos comerciales que es habitual escuchar. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Es sin duda una de las organizaciones más reconocidas y que mayor cantidad de miembros tiene. El hecho de formar parte de la Organización Mundial del Comercio te está dando altas posibilidades de llegar a más países con los bienes que produces. Y esta ha sido una estrategia adoptada por China. China, si bien tiene un sistema político de orientación socialista, en el ámbito económico tiene un ímpetu más hacia el capitalismo. Por eso, China, a diferencia de otros países de corte socialista, pertenece a la Organización Mundial de Comercio. Ahora, existen otros acuerdos. Algunos, los que voy a mencionar, son en el caso de Latinoamérica. El Mercosur, por ejemplo, instaurado en el año 1991, trae muchos beneficios a países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. Luego se incorpora Bolivia, Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Guayana y Surinam. Así como estos acuerdos comerciales, cada región, cada continente tiene los propios, los suyos, que con ellos traes ventajas, tienes mayores ventajas de tener o de encontrar mercados con los cuales puedas exportar fácilmente a menor costo y que tus productos sean altamente demandados en ellos. No solamente son productos en sí, también son beneficios en ámbitos de servicios, por ejemplo, turismo, por ejemplo, educación, tiene altísimas ventajas. Aquí hablamos de otro, por ejemplo, en 1969 se firmó el Acuerdo de Cartagena con el propósito que tienen todos los acuerdos comerciales, que es mejorar la calidad de vida de la población a través de la integración y cooperación económica. Así surge la Comunidad Andina de Naciones. Pero también podríamos mencionar como acuerdos monetarios la zona euro o la eurozona, tanto así que en algún momento se pensó que en Latinoamérica podría haber algo parecido. ¿Por qué no ha funcionado para Latinoamérica? Bueno, son principalmente los rasgos culturales los que pesan mucho y la diversidad en el ámbito de estructura política. Bueno, ahora toca hablar del tipo de cambio real. Es como si estuviésemos hablando de el dinero, que es la forma de el instrumento para transar. Así como necesitamos de una moneda en un país, identificar una moneda, cada país la tiene, ¿no es cierto? Pero hay algunas economías que utilizan divisas. ¿Las divisas qué son? Son monedas fuertes con respaldo muy alto a nivel mundial. Por ejemplo, el dólar americano es una de las divisas más utilizadas a nivel mundial. El euro es otro tipo de divisa. En algún momento la libra esterlina también formó parte de esa garantía para poder mantener tus reservas internacionales o poder transar. Y para las transacciones a nivel internacional se utiliza el tipo de cambio. Pero aquí hay una diferencia, el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real.
Cuando hablo del tipo de cambio nominal, es cuánto cuesta una moneda en relación a otra. Por ejemplo, cuánto cuesta el dólar en relación al boliviano, o el dólar en relación al euro, o el yen frente al yuan. Bueno, cada país tiene su propia moneda y hace la equivalencia con la moneda de otros países. Ahora, para ver la competitividad de un país, se utiliza ya otro tipo de instrumento, que se llama el tipo de cambio real o el tipo de cambio relativo. Aquí tenemos en esta imagen, tenemos la fórmula del tipo de cambio real, que es el tipo de cambio nominal expresado por esta E, multiplicado por los precios a nivel internacional, dividido sobre los precios a nivel nacional. Ahora, el tipo de cambio real puede tener cambios, sí, latentes, que puedan estar determinados, ese tipo de cambio real, por estas variables, o por el tipo de cambio nominal, o por los precios. Cuando hay un bajón en el tipo de cambio real, pues hablamos de una devaluación del tipo de cambio. Y esto significaría una ganancia de competitividad a nivel internacional, pero una inestabilidad a nivel interno del país. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Las devaluaciones, pues, están marcadas principalmente por un exceso o una gran cantidad, por ejemplo, de dinero en la economía. Esto puede deberse a distintas razones, por ejemplo, o fomentar las preferencias frente a determinados productos o fomentar el gasto público podría conllevar a una devaluación. La misma fijación de la política monetaria y cambiaria puede llevar a una devaluación. Quien lo determina, por supuesto, es el Banco Central. O la baja productividad de un país también puede llevar a una devaluación. Pero vamos a conocer otras razones más. Como decía, las devaluaciones hacen que ganes competitividad frente a los demás países, pero internamente puedas generar inestabilidad económica. Ahora, las devaluaciones pueden deberse a déficits en la balanza de pagos, puede darse por un exceso de emisión de circulante, por eso hay que tener mucha cautela con el famoso señoreaje. Constantes déficits fiscales del sector público también pueden condicionar a una devaluación. Fuga de capitales, esa falta de confianza en la economía nacional. La disminución de reservas internacionales puede ser un causante también de la devaluación. Aumentos en las tasas de interés en economías más seguras. Esto inmediatamente lleva también a una fuga de capitales. Devaluaciones en los países vecinos pueden contagiar, y aquí valga la pertinencia de hacer esta aclaración. La balanza de pagos es una fuente no solo de interacción con los demás países, sino también de contagio. Así como puedes tener una buena repercusión, también puede haber un contagio a través de una crisis económica. Por ejemplo, aquí una devaluación en los países vecinos podría traer una devaluación interna. Una baja de los precios de los productos de exportación, un aumento en el riesgo del país, una falta de confianza en el país, la inestabilidad política y social es también un causante de la devaluación. Por eso aquí vienen esas burbujas especulativas, ¿no? Cuando hay un tema, un conflicto social muy grande o cuando hay inseguridad en términos políticos, lo primero que piensa la gente es, ¿y la moneda seguirá
costando igual? ¿Será que hay una devaluación? Y esa preocupación provoca precisamente la devaluación. Ustedes recordarán a finales del 2019, mucha gente andaba tremendamente preocupada con el conflicto social que tuvimos, bueno, con el conflicto político primero y luego social. Mucha gente andaba totalmente preocupada con lo que iba a suceder con el tipo de cambio y pues muchos fueron a los bancos a sacar sus ahorros y esto puede provocar una devaluación. Debilidad institucional o inseguridad jurídica ahuyenta sin duda la inversión y puede desencadenar en una devaluación del tipo de cambio. Bien, ahora quiero hablar de los sistemas cambiarios. Retrocederé un segundito a este punto. Habíamos visto que el tipo de cambio real está en función a estas variables, el tipo de cambio nominal, los precios a nivel internacional y los precios nacionales. Pero ¿quién fija el tipo de cambio nominal? Eso se lo fija a través de los sistemas cambiarios. El tipo de cambio fijo es una forma de fijación del tipo de cambio donde el Banco Central es el que determina, que enseguida voy a explicar más a fondo cada uno. Luego está el tipo de cambio flexible, donde el gobierno no fija el tipo de cambio, sino más bien se lo deja al mercado. Luego están las bandas de fluctuación, donde el gobierno pone los precios tope y los precios mínimos del tipo de cambio, y en función a eso el mercado decide el tipo de cambio. Y por último está el sistema cambiario crawling peg, un sistema cambiario poco utilizado, pero que ha dado buenos resultados en economías en periodos de crisis. Bueno, ¿en qué consiste un régimen o un sistema cambiario? Consiste en fijar un precio a la moneda. Esto se hace a través de la moneda nacional con la principal divisa. Quieres mantener un tipo de cambio, ya sea al que dice el mercado o por encima o por debajo, esa decisión la toma la autoridad monetaria, pero tiene distintos caminos para esa fijación. Por ejemplo, hemos hablado del tipo de cambio fijo. En este caso, el gobierno lo que hace a través del Banco Central, él establece, ya sea a través del mercado, la libre oferta y demanda de divisas, va a establecer el tipo de cambio. Pero puede ser que el Banco Central establezca un precio o por encima o por debajo del punto de equilibrio, pero lo está estableciendo el Banco Central. Esta fijación de tipo de cambio ha sido adoptada desde el 2011 en el caso de Bolivia. Desde el 2011 hasta la fecha se ha mantenido el régimen de tipo de cambio fijo con el propósito de blindar un poco a la economía de las crisis que se han venido sucediendo desde el 2008 y de garantizar la estabilidad económica. Pero digamos que el riesgo de este sistema cambiario es que no se puede prolongar por mucho tiempo ese tipo de cambio fijo, ¿no? Luego está el tipo de cambio flexible, que puede ser de dos tipos, el de fluctuación limpia y el de fluctuación sucia. El de fluctuación limpia es que realmente el mercado define el tipo de cambio. Esa libre oferta y demanda de divisas va a definir o establecer el tipo de cambio. Pero a través de la fluctuación sucia,
el gobierno puede de alguna manera inducir a que el tipo de cambio, primero, lo deja al mercado, pero puede inducir a que el precio de la moneda o baje o suba a través de inyectar más o menos cantidad de divisas en la economía. Luego tenemos las bandas de fluctuación. En este sistema o régimen cambiario, lo que hace el Banco Central es establecer el tipo de cambio tope y el tipo de cambio mínimo. En función a esa banda, entonces el tipo de cambio va a ser establecido solo por el mercado. Pero si se excede al tipo de cambio, ya sea tope o mínimo, interviene rápidamente el Banco Central a través de ya sea o sobre oferta o sobre demanda de divisas, para que se reencamine y se establezca nuevamente el mercado. Y por último está el sistema cambiario Crowling-Peg. Este régimen cambiario ha sido utilizado en Bolivia justo en lo peor ya como una política de estímulo económico a la crisis de los 80. Es que nuestra moneda, el peso boliviano, totalmente devaluado, una pérdida de credibilidad en la economía boliviana. La gente estaba apostando ya más hacia los dólares porque la moneda, el peso boliviano, no valía nada. Entonces, a través del 21060, ese decreto supremo, que se instala a partir del nuevo gobierno de Paz Estenssoro, deciden incorporar este paquete de estímulo que entre todo ese paquete estaba la creación del Bolsín. Y el Bolsín es una institución dependiente del Banco Central que va interviniendo diariamente a través de subastas en el mercado cambiario, de tal manera que el tipo de cambio no podría devaluarse radicalmente o fuertemente, sino más bien de a poco. Este régimen cambiario trajo consigo una estabilidad económica, dando o alentando la confianza en la nueva moneda que se introdujo, que fue el boliviano, ¿no? Del peso boliviano hemos pasado al boliviano. Una nueva moneda se introdujo, más un nuevo régimen cambiario que estabilizaba el tipo de cambio y no traía fuertes oscilaciones que lo que provocaban era inestabilidad y falta de confianza en la economía boliviana. Y este tipo de régimen cambiario dio buenos resultados hasta que en el 2011 se pasa a un régimen de cambiario de tipo de cambio fijo. Entonces, como verán, aquí ya hemos conocido la importancia del comercio internacional y la forma de registrar esas transacciones de un país con el resto del mundo y ver la forma de unificar la moneda para realizar esas transacciones, que lo hace a través del tipo de cambio. Bien, con esto terminamos este capítulo. Ya con esto ustedes van a poder tener una mejor apreciación entre estabilidad económica, desarrollo económico y prosperidad económica. Enseguida les voy a mandar un documento que, de acuerdo a los proyectos que estaba revisando, necesitan un pequeño refuerzo. A ver, les voy a enviar enseguida. Aguárdenme un segundito. Les voy a enviar
les acabo de enviar este documento. Aguárdenme, voy a tratar de compartirlo. A ver, un segundito. Un segundito, chicos, por favor. Quiero compartir. Ah, aquí está. Les acabo de enviar este documento que les va a proporcionar una guía muy buena para el desarrollo de su último objetivo específico. Ya conversé con algunos de ustedes sobre su proyecto de investigación y les decía, este último capítulo es que tiene que ver sobre la prosperidad económica de un país. Empiecen identificando si el país que están estudiando es un país emergente, es un país desarrollado o es un país en vías de desarrollo. Este documento pues les va a ampliar la idea, el panorama de qué países hoy en día son catalogados como países emergentes. Por ejemplo, el famoso BRICS consiste, ¿no? Aquí está, los BRICS. Consiste en ese conjunto de países que han sido catalogados emergentes y entre ellos está China, India, Rusia, Brasil, México, Arabia Saudita, Nigeria y Sudáfrica. Otros países como Qatar, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Malasia, Polonia, Perú o Tailandia están entrando a esa categoría de países emergentes. Tienen mucho potencial, sí, en términos de crecimiento, altos niveles de Producto Interno Bruto y de Producto Interno Bruto per cápita, pero el nivel de desarrollo económico todavía es precario en ciertos indicadores. Entonces, este documento, si ustedes le dan una revisada, les va a ayudar mucho a definir ese último objetivo específico del cual me lo entregaron, les di las observaciones y bueno, ya podrán ubicar la idea a la que apunto. Y los que no han recogido sus proyectos, bueno, mañana tienen también la oportunidad de poder recogerlos. Voy a estar desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30, mejor si es antes de las 10:30, que puedan pasar a recoger sus documentos para que ya puedan ir finalizando, trabajando en este proyecto de investigación que se lo entrega el día 25 de mayo. También. Me lo van a enviar en un archivo PDF. El orden, aquí está especificado. La carátula, después de la carátula va el reporte de los coordinadores y después del reporte deben adjuntar digitalizadas las firmas y observaciones obtenidas en el proceso de elaboración del proyecto. Sin estas firmas, sin estas observaciones, es como si ustedes no hubiesen trabajado en estas actividades previas, lo cual ya dejaría de tener validez su proyecto, porque ahí parecería que no han hecho la entrega de ninguna actividad previa y que solamente lo han enviado su documento porque ustedes vieron por conveniente.
Esto desacredita por si acaso. O sea, si no adjuntan estas firmas, se le quita todo el valor a su proyecto y no va a ser considerado su proyecto ni van a poder enviar su video. De hecho, que no se lo consideraría. Adjunten todas las firmas y observaciones. En la carátula yo les he puesto todas las observaciones que tenía al avance que hicieron en esa presentación. En algunos casos han ganado firma, en otros no, aunque no hubiesen ganado firma, pero les puse las observaciones, por favor, adjunten. Y bueno, está detallado cómo va el orden de la presentación de su proyecto. El video se lo entrega hasta el 30 de mayo. El video, aclaro que deben exponer todos en esa exposición, deben trabajar con cámara encendida y deben trabajar con el material de apoyo. Ese material debe ser lo más esquemático posible, utilizando datos concretos, sin extenderse en su exposición. Tienen un tiempo de 30 a 40 minutos, se expone todo el proyecto desde la introducción, pero lo que corresponde a la introducción, a los objetivos, a la justificación temática y al marco metodológico, lo deben pasar pues de manera muy concisa, muy puntual, cosa que no les quite mucho tiempo de su exposición, porque el corazón de su proyecto está en el marco práctico. Bien, creo que esas son las observaciones que quería hacerles notar. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? Licenciada, ¿en qué aula va a estar, perdón, el día de mañana? Inicialmente de 7:30 hasta las 9 estoy en el aula F4 y de 9 a 10:30 en el aula F16. Gracias, licenciada. Bien, chicos, de todas maneras, cualquier duda que ustedes tuviesen de la elaboración de su proyecto o algo que no queda claro, yo estoy para atenderlos en el momento que ustedes deseen, ¿ya? Bien, chicos, vamos a ir llamando lista y con eso cerramos la clase de hoy día. No se olviden marcar la asistencia en el sistema, por favor. Y esto para todas las clases consecutivas que vienen los miércoles, tampoco se olviden marcar, por favor. Ampuero Kevin,